La lluvia caía en Santiago como lágrimas sobre la ciudad, mientras Mariana cerraba la librería Neruda. Un día más sin ventas, un peso más en el alma. La abuela, Isabel, susurraba algo sobre una guitarra y un nombre. Javier. ¿Era solo un fragmento de memoria perdido en el laberinto del Alzheimer? No. Mientras Mariana ordenaba los libros antiguos, sus dedos encontraron algo inesperado. Un compartimento secreto en una vieja caja de madera. Dentro, un diario polvoriento, con una letra delicada y páginas amarillentas, guardaba un secreto que la transportaría al Chile de 1973, a un amor prohibido en medio del torbellino de la historia. Un amor que resonaba en la fragilidad de la abuela y que podría, finalmente, explicar el pesado silencio que planeaba sobre su familia. La lluvia no paraba, y Mariana tampoco. Las gotas resbalaban por el vidrio de la ventana de la librería Neruda, pintando borrones sobre las luces de la ciudad que brillaban allá afuera, tan distantes como parecían los sueños de su abuela, Isabel. Cada gota era un peso más sobre los hombros de Mariana, un peso tan grande como la pila de libros antiguos y polvorientos que se acumulaban en la tienda, testigos silenciosos de la inminente quiebra. La librería, un legado familiar, era para ella, ahora, más un dolor de cabeza que un tesoro. Isabel, envuelta en una gruesa manta de lana, sentada en un sillón cerca de la chimenea, murmuraba sin parar: Javier, la guitarra, Allende. Palabras sueltas, piezas de un rompecabezas perdido en el laberinto del Alzheimer, que le robaba a su abuela un poco más cada día. Mariana estaba exhausta. El cansancio se mezclaba con la angustia. Era una carga demasiado pesada para una sola persona. La responsabilidad de cuidar a su abuela, el temor a la ruina de la librería y la sensación constante de estar atada a un pasado que no entendía. Un pasado que su abuela parecía desesperadamente intentar alcanzar en sus fragmentos de memoria. En medio de esa confusión de sentimientos, sus dedos, buscando un libro antiguo, encontraron un pequeño hueco en una vieja caja de madera, medio escondida detrás de un montón de libros sobre Pablo Neruda. Un falso fondo. Curiosa, Mariana abrió el compartimento secreto y sacó un diario. Era delgado, de tapa dura, y el polvo del tiempo se acumulaba como una neblina sobre sus páginas amarillentas. La letra delicada, firme y elegante, era una ventana a un mundo que nunca conoció, y que de repente se abría bajo sus dedos temblorosos. Las primeras páginas hablaban de una Isabel joven, tan diferente de la abuela que conocía. No era la mujer frágil y perdida en los laberintos de la mente, sino una joven llena de vida, de sueños, de pasión. Era Santiago, pero un Santiago de 1972. El diario palpitaba con la energía de la época, la vibración de la esperanza que precedió al golpe militar. Isabel escribía sobre la Universidad de Chile, sobre las apasionadas discusiones sobre política y sobre las reuniones clandestinas en medio del entusiasmo que rodeaba el ascenso de Salvador Allende. Hablaba de los conciertos de la nueva canción chilena, de la poesía de Violeta Parra y de Pablo Neruda que resonaban en las calles, y del amor que la llenaba. Un amor que traía un nombre: Javier. Javier era un estudiante de música, un chico carismático con una guitarra y una sonrisa que iluminaba las páginas del diario. También era un idealista, un líder estudiantil involucrado en la lucha política. Su amor por Isabel florecía en medio de mítines, cafés literarios, noches iluminadas por las estrellas y la melodía de sus guitarras. Tocaba en protestas y cantaba la esperanza de un Chile mejor. Su voz parecía resonar en esas páginas, como una promesa de un futuro aún por venir. Mariana leía y se sentía transportada a otro tiempo, a un Chile que no había conocido, pero que latía en su corazón como un eco distante. La imagen de Javier, la pasión de Isabel, la alegría de esa época, contrastaban fuertemente con la tristeza del presente. Pero la alegría en sus palabras fue poco a poco reemplazada por un tono de creciente aprensión. La escritura de Isabel cambiaba con el paso del tiempo en las páginas del diario. Las palabras comienzan a ser más pequeñas, más rápidas. La alegría era interrumpida por anotaciones cortas, llenas de miedo, de un miedo que aumentaba gradualmente, a medida que las páginas reflejaban el clima político cada vez más tenso de Chile. En 1973. La amenaza implícita, la oscuridad que se acercaba.
La angustia. Las últimas entradas antes del golpe militar describían a Javier como un objetivo de los militares, la amenaza latente, el peligro constante. Isabel escribía sobre besos furtivos, encuentros clandestinos y sobre la promesa de Javier: volveré siempre. Una promesa susurrada en medio del miedo y la incertidumbre. Pero Javier desapareció. Desapareció en el torbellino del golpe, en la confusión y la violencia que siguieron. Y el pesado silencio de su ausencia se instaló para siempre en la vida de Isabel. Un silencio que atravesó generaciones. Un silencio que Mariana comenzó a descifrar. La lluvia seguía cayendo, incesante, pero Mariana estaba parada, paralizada en el tiempo, las manos temblorosas mientras sostenía ese diario polvoriento. No era solo un diario antiguo, sino una llave para el pasado de su abuela, para un amor perdido, para un misterio familiar que resonaba en su propia vida y que ahora la obligaba a encarar la sombra de la dictadura chilena. Un peso tan grande como la responsabilidad de mantener la librería en pie. Sin embargo, esa responsabilidad ahora era menor que descifrar la promesa de Javier y desentrañar el pesado silencio que cargaba un peso histórico inmensurable. La lluvia allá afuera parecía resonar el torbellino de emociones que invadía a Mariana. El diario de Isabel era una ventana a un pasado doloroso, un pasado que ahora se entrelazaba con su presente. Las últimas líneas antes del silencio final, antes de la página en blanco, dejaban un vacío que la cortaba como un hilo de navaja. La promesa de Javier: volveré siempre. Una promesa que resonaba como un grito silencioso en el laberinto de la memoria de Isabel, que se manifestaba en susurros confusos y miradas perdidas. Era una promesa que ahora resonaba en el propio corazón de Mariana, que sentía un profundo deseo, casi una obligación, de descubrir qué le pasó a Javier. Mariana cerró el diario con cuidado, el olor a papel antiguo y polvo aún impregnado en sus dedos. Miró a Isabel, envuelta en su manta de lana, sus susurros ahora más débiles, como un hilo de esperanza a punto de romperse. Las palabras eran indistintas, pero Mariana escuchaba fragmentos, como El Palomar, canción de protesta. Él dijo: ¿eran pistas? ¿Eran ecos de la revolución, resonando a través del tiempo? ¿Era posible que alguna de esas palabras pudiera llevar a Mariana al pasado de su abuela, al misterio de la desaparición de Javier? La librería, con sus polvorientas estanterías y libros antiguos, ya no parecía una carga insoportable, sino un aliado en su búsqueda. Entre las páginas amarillentas de los poemas de Neruda y las novelas chilenas, Mariana tenía la sensación de que podría encontrar más pistas, más respuestas, más fragmentos de un rompecabezas que involucraba el amor, la esperanza, la revolución y la crueldad de la dictadura. Recordó una antigua conversación con su padre, una conversación en tono bajo, sobre el tío, sobre la universidad, sobre la desaparición de alguien. Un nombre que ahora le parecía familiar, un nombre que se escondía en algún rincón de su memoria, olvidado, sofocado por el silencio que envolvía a su familia. Mariana comenzó a revivir los vagos detalles de la conversación con su padre, buscando respuestas en medio de palabras sutiles y omisiones calculadas. El recuerdo de un álbum de fotos, olvidado en un rincón de la casa de sus abuelos, vino a su mente. Tal vez allí había una foto de Javier, una imagen que pudiera darle rostro al nombre que su abuela susurraba en sueños. La imagen del álbum la empujaba a una decisión: investigar el pasado no solo por su abuela, sino por sí misma, para romper el silencio familiar que se prolongaba por décadas, un silencio pesado como una muralla, un silencio que la impedía respirar libremente, un silencio que era un peso que ella cargaba sin saberlo, hasta ese momento. Con una mezcla de miedo y determinación, Mariana decidió buscar el álbum. La lluvia seguía fuerte allá afuera, pero dentro de ella, una llama encendida. Sabía que la búsqueda de la verdad sería ardua, llena de obstáculos. Tendría que enfrentar no solo la fragilidad de la memoria de su abuela, sino también el temor a descubrir secretos familiares dolorosos. Secretos enterrados bajo el peso de las promesas rotas y de los silencios impuestos por el miedo. Sabía que el pasado era un gigante dormido, pero ahora ella comenzaba a despertarlo, lista para enfrentar la verdad. La cruel verdad que estaba enterrada en su propia historia familiar. La búsqueda de Javier no era solo una búsqueda por la verdad, sino una búsqueda por su propia identidad.
Era una forma de honrar la memoria de Isabel y tal vez de reconciliarse con su propia historia familiar. Era el despertar de un secreto que su familia durante mucho tiempo intenta ignorar, pero que ahora la convoca a desentrañar el misterio que se esconde detrás de una promesa de amor en un Chile devastado por la dictadura. Era también, tal vez, una forma de liberarse de la carga de un pasado silenciado, que dejaba en su vida un peso tan incómodo como las promesas rotas. A cada paso en busca de la verdad, Mariana sentía que se acercaba no solo a Javier, sino a sí misma. La lluvia continuaba, pero ahora, dentro de Mariana, una nueva fuerza había nacido. La fuerza de la memoria, la fuerza de la verdad, la fuerza del coraje. La lluvia incesante golpeaba contra los cristales de la librería Neruda, un ritmo frenético que reflejaba la agitación en el corazón de Mariana. El diario de Isabel yacía abierto en sus manos, las páginas amarillentas susurrando secretos de un Chile en llamas. Las últimas entradas, escritas con letras apresuradas y temblorosas, retrataban el miedo creciente, la amenaza inminente que había pesado sobre Javier e Isabel. La promesa de Javier, volveré siempre, resonaba en su mente, un mantra repetido en medio del caos creciente, un miedo palpable que transpiraba de las líneas escritas con prisa. La última entrada terminaba abruptamente, una página en blanco, un corte brusco que dejaba un vacío angustiante, un vacío que Mariana sentía como una laguna en su propia historia familiar. Un detalle, antes insignificante, llamó su atención. Un nombre recurrente en las últimas anotaciones, casi como una contraseña o un código, repetido entre las líneas frenéticas. El Palomar. Mariana sintió un escalofrío. El Palomar. El nombre le sonaba vagamente familiar. En medio de la confusión de emociones y de la tarea de mantener la librería funcionando, Mariana casi no recordaba algunas conversaciones que tuvo con su padre y con su tía, cuando aún era niña. Hablas en tonos bajos, siempre evasivas, con miradas hesitantes y largos silencios, donde el tema siempre era desviado. Pero, vagamente, podía recordar algunos fragmentos. El Palomar. Algo que ver con la universidad. Un lugar. Un encuentro. Un riesgo. Un silencio. El recuerdo de una antigua fotografía, vista en un álbum familiar hace años, surgió en su memoria. Un retrato descolorido. Un grupo de estudiantes sonriendo frente a la universidad. La alegría estampada en sus rostros. En medio de un clima vibrante que emanaba el fervor de la época de la Unidad Popular. Allí estaba él, Javier, su rostro jovial, la guitarra apoyada en su hombro. Y a su lado, Isabel, la abuela que conocía hoy, tan envejecida y debilitada por la enfermedad, tenía allí la jovialidad vibrante y radiante de una joven idealista. Una Isabel que, a su vez, Mariana apenas conocía. El descubrimiento reavivó la llama de la esperanza en Mariana. Recordó otra conversación con su padre. Una conversación que había sido interrumpida por él, con la excusa de no tener tiempo para eso, donde insinuó que había una correspondencia entre la abuela y alguien del pasado, guardada bajo 7 llaves. Al juntar todas las piezas, el recuerdo de una caja en la casa de sus abuelos, una caja similar a la que contenía el diario, surge en su memoria, y se dio cuenta de algo aterrador. La caja estaba escondida en la misma habitación donde la foto de Javier e Isabel había sido vista. La coincidencia no la engañaba. Era más que coincidencia, era una evidencia. Bajo la tenue luz de la lluvia que seguía cayendo, Mariana se dirigió a la casa de sus abuelos. Casi corrió por las calles empapadas de Santiago, el corazón latiendo fuerte, como un tambor tocado en la noche de un golpe de estado. El miedo se mezclaba con la determinación, mientras el peso del pasado presionaba sobre sus hombros como la lluvia del cielo. Sentía que se acercaba a un gran secreto. Llegando allí, después de una búsqueda frenética, encontró la caja de madera, idéntica a aquella donde había encontrado el diario. Allí dentro, además de cartas y documentos viejos y amarillentos que la llevaron de vuelta a los tiempos universitarios de Isabel y Javier, había un mapa, garabateado a mano, con un nombre escrito en la esquina inferior izquierda. El Palomar. No era solo un nombre, era un lugar. Un lugar que, por lo que Mariana descubrió a partir de las cartas y documentos antiguos, quedaba en las afueras de Santiago, una zona montañosa y aislada. Las anotaciones en el mapa parecían indicar un escondite.
Mariana sabía que corría un riesgo al continuar la búsqueda. El doloroso pasado que se había presentado en los documentos indicaba que esa búsqueda podría ponerla en peligro. Secretos familiares enterrados durante 50 años podían poner su vida y la vida de su familia en riesgo. Pero la necesidad de saber, de desentrañar el misterio detrás de la promesa rota de Javier, de honrar la memoria de Isabel, era más fuerte que el miedo. Sabía que la respuesta a todas las preguntas que la perseguían estaba en el palomar. La lluvia se intensificó, los truenos resonaban en el cielo oscuro, y con las cartas, el mapa en la mano, Mariana decidió que no había más tiempo que perder. Tomaría el primer autobús hacia el pasado de su familia, lista para enfrentar, sola, el peso de las promesas. La lluvia caía sobre Santiago como un velo de lágrimas, mientras Mariana, empapada y jadeante, llegaba a la parada del autobús. El mapa de El Palomar, garabateado con tinta descolorida, temblaba en sus manos. Con cada gota que resbalaba por el papel, un nuevo miedo la helaba. No era solo la lluvia la que amenazaba, era el peso del pasado, pesado como el silencio que envolvía la desaparición de Javier, la promesa rota, el secreto familiar cuidadosamente guardado durante casi 50 años. El diario de Isabel, con sus páginas amarillentas y su letra delicada, era una llave para un pasado doloroso, pero el mapa era la puerta a una verdad que podría cambiar para siempre su vida. Miró hacia atrás, a la ciudad que se desvanecía en la niebla de la lluvia. La librería Neruda, con sus estanterías llenas de libros antiguos y polvorientos, parecía un distante punto de luz. Un puerto seguro que tal vez nunca más viera. La responsabilidad por la tienda, el cuidado de la abuela, todos los miedos que la acechaban parecían distantes, suplantados por la fuerza incontrolable que la llevaba hacia lo desconocido. La fuerza de desentrañar el misterio que la envolvía. La fuerza de la verdad. La fuerza de su propio corazón. Mariana subió al autobús, el corazón palpitando al ritmo de los limpiaparabrisas. Mientras el vehículo se dirigía hacia las afueras de la ciudad, la lluvia incesante parecía resonar el torbellino de emociones que la embargaban. Apretaba el mapa contra el pecho, como si fuera un amuleto, una brújula para guiarla en el laberinto del pasado. Las calles de Santiago se transformaban en un borrón de luces y sombras, mientras el paisaje cambiaba, dando paso a campos y montañas bajo un cielo gris y amenazante. El Palomar estaba cada vez más cerca. ¿Pero qué la esperaba allí? El autobús se acercaba a su destino final. Mariana miraba por la ventana, la tensión creciente en cada músculo de su cuerpo. El miedo la acompañaba, pero al mismo tiempo sentía una profunda determinación. No estaba yendo solo a El Palomar, estaba yendo a confrontar el pasado, a enfrentar los fantasmas de la dictadura y los secretos familiares. Estaba yendo a descubrir la verdad sobre Javier y sobre su familia. E iba sola. Las últimas casas de la ciudad se hicieron cada vez más distantes. Las calles asfaltadas dieron paso a caminos de tierra, y el paisaje cambiaba radicalmente. Las casas se volvían cada vez más escasas, hasta que el autobús se detuvo. El conductor la miró con extrañeza, la lluvia golpeando fuerte en el parabrisas, mientras el viento aullaba bajo el cielo amenazante. El conductor entonces dijo: «Esta es la última parada, señorita. No hay más autobuses para este lugar. Este camino solo lo utilizan los lugareños. No suelen recibir visitas». Mariana bajó del autobús, sola y completamente vulnerable. La lluvia caía como una cascada, golpeando fuerte en su rostro, mientras el viento frío azotaba su cuerpo. A su alrededor, el paisaje era desolado. Montañas imponentes y un silencio pesado que parecían engullir hasta el último rastro de esperanza. El Palomar estaba frente a ella. Percibió que no estaba sola. Un auto, estacionado en una curva un poco más adelante, con las luces apagadas, la observaba. Del vehículo, un hombre alto y delgado bajó, caminando lentamente en su dirección. El hombre llevaba un paraguas negro, que ocultaba completamente su rostro. El paraguas y la lluvia, juntos, creaban un velo opaco y aterrador sobre la figura sombría del hombre. Mariana vaciló por un momento, el miedo cortándole la respiración. Pero la determinación la impulsó hacia adelante, hacia la oscuridad y la lluvia. Caminó hacia el hombre, con la respiración contenida, mientras él solo la observaba, silencioso e implacable, con el paraguas cerrado. Entonces habló,
La voz ronca y baja, casi un susurro perdido en la furia de la lluvia. ¿Está buscando a Javier? Y la cámara se cierra en su rostro, inundado por la lluvia, la expresión de Mariana reflejando una mezcla de miedo y esperanza, dejando a la audiencia completamente en suspenso de lo que sucederá a continuación.